El cerebro, al igual que todos los órganos del cuerpo y todas las células, necesitan de oxígeno y nutrientes, la glucosa sobre todo. Y yo creo que las estadísticas van a ser cada vez más sombrías porque el grado de obesidad infantil que tenemos en Chile y en América en general es grosero. Familiar, amigo, lo que sea, compañero de trabajo, tiene esto, no es que, no, tranquilo, si tenemos 4 horas y media para llegar. No, porque mientras antes llegue, más posibilidad neuronas. tiene que salvar neuronas. El poder de sanar. Con Trini Correa. Bienvenidos a un nuevo episodio del Poder de Sanar. Recuerda que si estás interesado en no perderte ninguna de las informaciones que publicamos por YouTube, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. En el día de hoy vamos a hablar de salud cerebral. Neurólogos y cardiólogos tenemos muchos enemigos en común y trabajamos muchas veces cruzándonos en el camino en la actividad cotidiana clínica. En estos días escuché una frase del doctor Valentín Foster, uno de los cardiólogos más prominentes de la época actual, y él decía, el corazón te garantiza, alarga la vida, pero la calidad de vida te la da el cerebro. Así es. Obviamente, y si nosotros como cardiólogos nos interesa que vivan más, también nos debe interesar que vivan mejor y siempre atentos con la salud del cerebro. Por eso que hoy invité a mi colega, el doctor Rodrigo Guerrero, excelente neurólogo, persona a la que admiro muchísimo, ya que tiene una sed por aprender y por enseñar muy grandes y sé que es la persona ideal para estar hoy con nosotros. Vamos a dejar que sea Rodrigo el que se presente, dónde te formaste, qué te llamó la atención para estudiar neurología en específico. Muchísimas gracias, Trini, primero por la invitación y por esas cálidas palabras de introducción. Yo soy médico de la primera generación de la Universidad del Desarrollo de Santiago, de Chile. Y luego hice inmediatamente mi formación en neurología en la Universidad de Chile, en el Hospital de El Salvador. Y de ahí me he dedicado a la neurología, sobre todo hospitalaria. Y dentro de eso, los que hacen hospitalismo saben, lo que más vemos lejos es la patología cerebrovascular, que ha sido mi línea de trabajo, de estudio, de enseñanza, de bandera de lucha por prácticamente casi 15 años ya. Sí, excelente. Y hoy vamos a hablar precisamente sobre ese tema, enfermedad cerebrovascular. Y quiero que nos introduzcas al tema, más o menos, porque se ha tratado de cambiar la denominación, eso confunde a veces un poquito a los pacientes, pero es lo mismo, ACV, que era ataque o accidente, eso más gramatical que cualquier otra cosa, ¿no? Pero, ¿qué es un accidente cerebrovascular o un ataque cerebrovascular como recién? Como nos gusta a nosotros. Sí, correcto. Nosotros le decimos ataque en el sentido de que, y lo vamos a conversar, ¿no es cierto?, de que no es un accidente, porque ya voy a hacer un spoiler, de que 80 al 90% de esos eventos se pueden evitar. Como tú dijiste, los sospechosos de siempre, que son esos factores de riesgo que comparte la neurología con la cardiología. El ataque cerebrovascular es una enfermedad donde por alguna razón se interrumpe el flujo de sangre hacia el cerebro. El cerebro, al igual que todos los órganos del cuerpo y todas las células, necesitan de oxígeno y nutrientes, la glucosa sobre todo, para funcionar bien. Y eso la trae o lo lleva, en este caso, las arterias hacia el cerebro. Y ahí es donde podemos hacer esta gran clasificación entre estos dos grupos, que son los ataques cerebrovasculares isquémicos, que es cuando el flujo no llega al cerebro porque se tapó la arteria, y el ataque cerebrovascular hemorrágico, que es cuando la sangre no llega porque se rompió la arteria. Son dos, pero la mayoría lejos, aquí en Santa Cruz, aquí en Chile y en la que era en la G, la mayoría de esos
ataques cerebrovasculares son isquémicos, o sea, son porque se tapó la arteria. Sí, esto es más o menos igual que un infarto Así es. cardíaco y los infartos en cualquier parte del cuerpo tienen o responden a la misma causa, una obstrucción que puede ser o que en su mayoría es aguda, que se hace un tapón de sangre sobre una irregularidad o una placa que ya estaba establecida, que es lo que llamamos aterosclerosis. Háblanos porque si bien es importante, la prevención en cuanto a evitar tener aterosclerosis, quiero que te enfoques en este momento es sobre los signos de alarmas, ya que el factor tiempo en estos cuadros clínicos es sumamente importante. Por cada minuto que deja de pasar sangre a un área del cerebro se mueren millones de neuronas. Así es, Trini, es muy, muy importante la prevención. Pero a veces no nos alcanza con eso y el paciente, lamentablemente, la persona, sufre el ataque cerebrovascular. La mayoría de los ataques cerebrovasculares se presentan con 3 síntomas que son de inicio abrupto, agudo, de un minuto para otro. No, los síntomas no son como un resfrío que el lunes como que me quiero resfriar y el martes ya me empieza a doler el cuerpo y empieza la coriza o los mocos, ¿no es cierto? Y el miércoles ya me siento fatal. No, esto es, me levanté bien a las 8:30 y a las 8:35 tengo los síntomas del ataque cerebrovascular. Nosotros siempre le enseñamos a la población 3 síntomas que son cardinales. Uno es la cara se pone chueca, ¿ya? Nosotros decimos asimetría facial, pero más es cara chueca, se nos pone la cara chueca. Correcto. Y eso muchas veces va asociado al segundo síntoma, que es el segundo signo, perdón, que es que no hablamos bien. Hablamos como borracho, arrastramos la lengua, lengua traposa, o a veces no es tanto eso, sino que cambiamos las palabras, o muchas veces los pacientes nos dicen, yo quería decir algo y no me salía. ¿Y cómo le salía? Quería decir, vaso, pásame el vaso de agua y cambian, no se entiende nada de eso. Ese es el segundo signo. Y el tercero tiene que ver con la debilidad, que en general es de un lado del cuerpo. Da lo mismo si es izquierdo o derecho, es de un lado del cuerpo. Y es cuando la persona a veces está usando el mouse y de repente no lo puede usar. O estaba escribiendo y de repente quiso tomar su vaso de agua del lado izquierdo y botó el vaso. Y se da cuenta que no siente o que no puede mover el brazo. Entonces, cara, hablar raro y brazo caído. Ahora, es súper importante tener que la gente sepa que no tienen por qué estar los 3 y no tienen por qué haber 2 tampoco. Basta uno de estos síntomas que se presente de forma brusca para que eso, como decimos nosotros, sea un ataque cerebrovascular hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué implica eso finalmente? Que esa persona debe buscar atención médica lo antes posible. Una cosa es reconocer, pero una vez que se reconoce, debemos actuar lo más rápido posible. Nosotros hasta el cansancio repetimos esta frase de tiempo es cerebro, porque como muy bien tú dijiste antes, por cada minuto en promedio se pierden 2 millones, en promedio. Pero hay gente que Puede pierde perder más. 40 millones por minuto. Y lamentablemente al principio no sabemos si estás perdiendo 2 o 40. Correcto. Entonces hay que hacerlo muy rápido. Y lo ideal, ¿no es cierto? En Chile se enseña que llamemos al 131, al SAMU. El SAMU hace todos sus esfuerzos para atender las patologías tiempo dependientes en el mínimo tiempo que se pueda. Todos sabemos, y los que están escuchando ya deben estar diciendo, no, siempre que llamo a la ambulancia está ocupada y todo eso. Sí, eso lo sabemos nosotros, es una realidad del país. Entonces, cuando eso no se puede o nos dicen, ¿saben qué, señor? Estamos en Con otra un urgencia. accidente, en una urgencia, en otro eso. La mayoría de los pacientes con un ataque cerebrovascular se mantienen despiertos
no se comprometen de conciencia, no necesitan maniobras de resucitación ni tampoco intubación en el lugar. Entonces, a la mayoría se les puede trasladar y se les puede trasladar en un auto, en un taxi lo antes posible. Correcto. Y lo ideal es llevarlo hoy por hoy a un lugar que sea al menos un hospital, que tenga un escáner. Eso es lo que necesitamos. Hemos estudiado que lamentablemente los pacientes que pasan por una posta, un sapo, urgencias más chicas, que para esta patología en particular podrían Consume ser tiempo valioso. Ujú. ¿no es cierto?, resolutivas, consume tiempo. Entonces, la persona debiera llevarlo al tiro. Se trabaja, esto lo hemos trabajado en la sociedad de neurología y con los hospitales, en poder reconocer a esos pacientes lo antes posible. Hay un proceso que se llama de certificación, en que uno está obligado a educar a todo su personal, al portero, al guardia que está en la urgencia, a la persona que está en la ventanilla, al administrativo, para que sepa reconocer también que esa persona que a lo mejor escucha este podcast y lamentablemente tiene esta situación, va y diga, mi familiar, mi amigo, lo que sea, está teniendo un ataque cerebrovascular porque estamos conversando recién y hace 10 minutos se le puso la cara chueca y no puede hablar bien. Que el administrativo sepa y él dé la alarma al personal, a lo que se llama el triage, ¿no es cierto?, que en general lo hace enfermería o un TENS, y se gatille lo que se llama un flujo que le llamamos código ACV. Y eso es una alarma en que toda la gente de la urgencia debiera saber lo que tiene que hacer, proceso en paralelo, para que rápidamente ese paciente sea evaluado, podemos saber si la arteria se tapó o se rompió y actuemos en consecuencia. Correcto. Es importante el factor tiempo y tenemos que ser proactivos en este aspecto, así como lo está diciendo Rodrigo, de si tenemos la posibilidad de tener un auto, de tener un vecino que nos lleve, no esperar ni siquiera por el SAMU, moverse y llegar al hospital, evitar una posta, evitar un consultorio, evitar urgencias muy chicas, llegar a un hospital donde haya un escáner y se pueda descartar rápidamente que se trata de una hemorragia, que es un infarto, porque el tratamiento es diferente. Sí. El gran punto de inflexión que hace el SAMU, a diferencia de cuando lo lleva a alguien, es que el SAMU puede avisar y avisa de antes, lo que se llama la prenotificación. Y eso también lo hace súper importante, que ojalá todos pudieran llegar en SAMU. Claro, porque ya llegan al hospital Llega y con el nosotros código activado. Nosotros sabemos y Ujú. el equipo está esperando a ese paciente. Sí, ¿cómo funciona este código ACV para que las personas puedan tener esa confianza que van a estar en un sistema expedito y resolutivo? El código ACV implica que el paciente tiene que tener evaluaciones en paralelo y lo antes posible con priorización. El ataque cerebrovascular tiene evaluaciones que son básicas, como que el paciente se evalúe con lo que se llama el ABCD, ¿no es cierto? Ver la vía aérea, ver que esté ventilando, cómo está la presión arterial, y hay un factor súper importante en el ataque cerebrovascular, que es el hemoglucotest. Ver cómo está la glicemia. Correcto. Ya uno de los diagnósticos diferenciales más importantes es la baja de azúcar, la hipoglicemia. Y si es así y el paciente está con la cara chueca hablando traposo y se le va un brazo y es por hipoglicemia, Primero corregir la rápidamente glicemia. hay que corregir la glicemia. Sí. Rápidamente. Entonces, en enfermería sabe lo que tiene que hacer. El médico va y hace una evaluación que está protocolizada también. No se le empieza a preguntar factores no sé, pues, si tiene mascotas, si viajó recién, no. Se va a preguntar cuándo fue la última vez que lo vieron bien. Eso es súper importante, pero nos dice lo que le llamamos la ventana. ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron bien? Mientras alguien le está avisando al mismo tiempo a el tecnólogo médico de rayos, de escáner o en lugares donde hay resonancia, que tenemos un código ACV. Eso permite que se bloquee el escáner para ese paciente. O a veces
a varios nos ha pasado hoy y lo contamos como anécdota. Hemos tenido que sacar el TAC de la persona que iba con dolor abdominal, estaba en estudio, Obviamente. estaba mejor en sus signos vitales, y se detiene ese escáner, tiene que salir ese paciente para que entre nuestro paciente con esta patología tiempo dependiente. Muchas veces en ese momento, en hospitales donde no hay neurólogo presencial, la estrategia se llama tele-ACB, y en ese momento se está llamando al neurólogo que está en otro lado de turno, para que sepa que existe este paciente y que estamos entrando al escáner. Cuando llegan por SAMU, por ejemplo acá en nuestro hospital de Santa Cruz, el paciente llega y en la misma camilla del SAMU, sí, que ya venía prenotificado, podemos hacerlo pasar al escáner y ganamos muchos minutos. Claro que sí. Muchos minutos. El escáner es la única forma hoy, o la resonancia, de ver bien si el paciente tiene un infarto, o sea, un ataque cerebrovascular porque se tapó la arteria o porque se rompió. Para que las personas que estén escuchando entiendan, ¿cuál es la ventana terapéutica? ¿Cuál es el tiempo en que pueden tener el beneficio de un tratamiento oportuno? Actualmente tenemos estrategias de reperfusión que se llaman. Si la arteria está tapada, esto es cuando se te tapa la cañería de la cocina, del baño, ¿cierto? Y usamos, la gente se va a acordar de la soda cáustica. Y le echamos una soda cáustica y eso destapa. O muchas veces es un poco más y había que llamar al fontanero, ¿no es cierto? Sí, Y el señor. fontanero metía cosas, un fierro doblado, lo que fuera. Hay unos instrumentos bien parecidos a lo que usan los doctores que se dedican a eso, y con eso se saca el tapón, ¿ya? Entonces esas estrategias de reperfusión son muy parecidas aquí en la neurología de urgencia. Tenemos medicamentos que se llaman trombolíticos que tienen el poder de poder, o sea, la facultad de poder romper a ese trombo, a ese coágulo. Y ese medicamento se pasa por la vena, ¿ya? Clásicamente, ese medicamento funciona mientras antes lo demos mejor. El beneficio ya se empieza a perder una vez que han pasado 4 horas y media. Ahora, es súper importante recalcar que es un beneficio, de nuevo, que va de mayor a menor a las 4,5 horas. No es el mismo. No quiere decir que si yo veo que mi familiar, amigo, lo que sea, compañero de trabajo, tiene esto, no es que, no, tranquilo, si tenemos 4 horas y media para llegar. No, porque mientras antes llegue, más posibilidad tiene neuronas que muertas. salvar neuronas, ¿no Correcto. es cierto? Entonces, para pasar este medicamento a la vena tenemos 4 horas y media, pero mientras antes mejor. Ojalá 15 minutos, ojalá 20 minutos, ojalá media hora. Y sabemos que dije al principio que eso son que se tapan las cañerías, las arterias que llevan sangre al cerebro. Y las cañerías son igual que los sistemas de cañería en todos lados. Hay cañerías grandotas, hay cañerías medianas y que se van dividiendo en cañerías más chicas. Dentro del cerebro tenemos cañerías bastante grandes. Y cuando el trombo es muy grande, la posibilidad de que se rompa con este medicamento a la vena es baja, ¿ya? Y esos sabemos hoy que se benefician de este segundo tipo de terapia de reperfusión, que se parece al fontanero metiendo el fierrito, que es un procedimiento que se llama trombectomía mecánica. Es un procedimiento que es muy parecido a lo que ustedes hacen, ¿no es cierto?, para el infarto al corazón. Son especialistas que pueden entrar adentro de la arteria a través de un catéter que generalmente entra por la ingle o por la arteria radial en el brazo. Entra en un catéter y mecánicamente hay un canastito que se abre adentro del trombo. El trombo se mete dentro de este canastito de metal y él se lo puede traer. O también se usan estrategias de poner una aspiradora adentro de la arteria, se aspira, se chupa y se trae el coágulo. Y a veces usan las dos cosas. Eso se llama trombectomía mecánica. Clásicamente, también, los primeros estudios demostraron que el beneficio con esas estrategias se alcanzaba hasta las 6 horas. Y después hemos tenido
se han ido expandiendo esas ventanas. Hoy día sabemos que hay pacientes que se benefician incluso hasta 24 horas desde ese infarto y ya están estudiándolos después. Siempre hay pacientes que pueden aguantar un poquito más y que se van a beneficiar de eso. Y eso está en Chile, en algunos lugares también estamos trabajando con las sociedades de neurología, de neurocirugía, de neuroradiología, para que ojalá nuestro sueño es que eso exista en cada hospital regional al menos, Claro. ¿ya? Al menos. Si no, nos toca, por ejemplo, lo que pasa aquí en la región de O'Higgins, en que nos toca actualmente derivar esos pacientes a la región metropolitana. Pero igual, Y mientras antes mejor. esa fase de segunda estrategia terapéutica, buscando mecánicamente sacar el trombo, ¿se hace cuando la trombolisis ha sido fallida o con No. las dimensiones de la arteria ya tú sabes que va a fallar? Inmediatamente. Ah, ok. Inmediatamente. Hay pacientes que uno a priori sabe que la posibilidad de que se abra no es tan alta. Imagínate que tiene un 10 un 20% de que se abra esa arteria con el medicamento que va a la vena. Pero tú no sabes cuál va a ser, si ese paciente va a ser el de ese 20%. Entonces, en paralelo, inmediatamente, se tiene que activar esa estrategia. Claro. Si el paciente se va de aquí a Santiago, yo le pasé el medicamento a la vena. Si se va de aquí a Santiago y en Santiago empieza el procedimiento, se miran las arterias de nuevo y está abierta, genial, genial. Claro. Se Genial. ahorraron Pero el es procedimiento. mucho más probable que todavía siga cerrada. Obviamente. Y ahí va a tener que ir este doctor a sacar ese coágulo. Correcto. Y aquí lo importante, como les digo, es el tiempo. Ahora quiero, porque el propósito principal de esta entrega de información a través de estos episodios es que las personas, número uno, evitemos estar enfermos y número dos, si estamos enfermos, detectar a tiempo cómo tenemos nosotros mismos que activar nuestras estrategias para recuperar rápidamente la salud. ¿Cuál es ese perfil de paciente que tiene mayor riesgo de desarrollar un ictus? Porque, como lo dijiste al principio, son evitables. Son evitables. Aquí a mí me gusta hablar siempre de las proporciones, ¿ya? La mayor proporción, lejos, nuestro paciente estándar es un paciente que tiene factores de riesgo cardio-cerebrovasculares. Y eso es lo que yo decía antes, los sospechosos de siempre. O sea, un paciente que tiene hipertensión, la presión alta, sobre todo si no está controlada. El paciente que tiene una diabetes, sobre todo si no está controlada. El paciente que tiene el colesterol alto, la dislipidemia, sobre todo si no está controlada. Que tiene obesidad, que tiene sedentarismo. Son lejos los que tienen, que fuma, obviamente, que consume alcohol en demasía. Son lejos los que tienen más riesgo de hacer un ataque cerebrovascular. Y también se suma otro factor muy cardiológico, ¿no es cierto?, que es una arritmia, una de las arritmias más frecuentes, que se llama fibrilación auricular, que lamentablemente forma coágulos dentro del corazón. Y yo le digo, como había un comercial acá de una comida de gatos, le digo, 8 de cada 10 coágulos que se forman en el corazón, lamentablemente, prefieren irse al cerebro. Entonces es una arritmia que es súper importante pesquisar y hay estrategias también para disminuir el riesgo de un ataque cerebrovascular en esos pacientes, que es la anticoagulación. Ahora, siempre pasa también que en foros, en cosas así, dicen, pero yo tengo a alguien que era súper deportista, que comía súper bien y que no tenía ninguna de esas cosas, igual le dio un ataque cerebrovascular. Sí, efectivamente existen, son los menos. Afortunadamente, existen otras causas de ataque cerebrovascular, sobre todo en los más jóvenes, que tienen otro tipo de etiología, de causas. Algunas son por algunas condiciones que vienen desde el nacimiento, algunas malformaciones, algunas alteraciones de las mismas arterias, como la disección arterial, el foramen oval permeable en el corazón. O enfermedades genéticas que incluso son más raras todavía. Sí, existen. Ahora, el paciente típico con todos esos factores de riesgo cardiovascular también cambió, sobre todo en su edad. Yo digo en los foros,
antes teníamos la persiana que estaba acumulando a esos pacientes hasta los 60 años. Hoy, y tú lo ves en tu consulta, ¿no es cierto? Esa persiana ha bajado harto a los 50, a Y los va a bajar 40, cada a los día más. 30 años. Y tenemos pacientes de 30 años hipertensos, diabéticos, dislipidémicos, que fuman, que son obesos, que son sedentarios. Y eso obviamente va a hacer que tengamos más de pacientes jóvenes, pacientes lo que se dice la edad productiva, con ataques cerebrovasculares. Lamentablemente así. Y yo creo que las estadísticas van a ser cada vez más sombrías porque el grado de obesidad infantil que tenemos en Chile y en América en general es grosero. Horrible. Hace unos años salimos campeones mundiales de obesidad Sí, infantil. entonces la obesidad no es la obesidad, es todo lo que está detrás de ella. Inflamación, hipertensión, diabetes, hiperinsulinismo, hígado graso, todo eso son factores. Y como Rodrigo estaba diciendo, la fibrilación auricular es otra condición muy cardíaca de originar coágulos que tapan esas arterias cerebrales, pero la fibrilación auricular a su vez responde también a factores de riesgo Claro. común, obesidad, apnea del sueño, hipertensión no controlada y diabetes mellitus. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar, recordar que en cuestiones de salud o la ciencia médica es una ciencia probabilística. Las probabilidades de que tengamos un mal desenlace es mayor cuando tenemos factores de riesgo acumulados. Pero si nosotros logramos mejorar nuestro estilo de vida, controlar todos estos factores, mirar a nuestros hijos, ver que se alimenten bien, que no sean obesos, para que no sean enfermos jóvenes, de esa forma vamos a evitarlo. Y quiero cerrar el programa con el mensaje, con el dedo de Lagos, que quieres que escuchen los pacientes que están detrás. Una frase que es muy mía y en algunas presentaciones, es que lejos el mejor ataque cerebrovascular es el que no sucede. Obviamente. Por lo tanto, siempre lo mejor es la prevención. Hay que introducir el concepto que lamentablemente muchos de estos sospechosos de siempre son silenciosos. La hipertensión es muy raro que dé síntomas. La diabetes también, el colesterol también, hasta que se presentan de una forma muy fea con un ataque cerebrovascular, con un infarto al corazón. No hay que esperar a eso. Y por lo mismo es que en nuestro país y en el mundo existen los sistemas de pesquisa preventivo. Entonces mi mensaje es que ocupen eso. En el sistema público existe el examen médico preventivo, donde se ve si el paciente tiene presión alta, la hipertensión, podemos pesquisar la diabetes, podemos pesquisar la dislipidemia. Y los pacientes que son de ISAPRE, también muy pocos saben que todas las ISAPRES están obligadas a entregar un control médico anual gratuito, que es para efectivamente esto, para pesquisar los factores de riesgo cardiocerebrovasculares más importantes de nuestra población. Por eso, entonces, vivamos más con un corazón sano y vivamos mejor con un cerebro sano. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Espero que igualmente. espero que haya sido a la utilidad de todos. Y recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones y si hay alguna persona, algún amigo, un familiar que quizás pueda necesitar de esta información, reenvíalo. Así que nos vemos. Chao, chao. Chao. Oirá el poder de sanar.